Paz a vosotros. Para la Iglesia de Dios es un gusto, un placer llegar hasta sus hogares por medio de la televisión y así presentar nuestro programa Enseñanzas del Dios de Israel. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante que se llama Características de la Iglesia Verdadera. Pero antes de iniciar con este tema vamos a elevar palabras de oración, invitando a nuestro hermano que nos dirija. Bien, hermano Carlitos, vamos a encomendarnos en las manos del Señor para poder de esa manera tener de Él su aprobación y su dirección. Venga, hermano. Oremos. Padre que estás en gloria, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos has permitido de poder estar en tu presencia una vez más al final de este día, esperando, eterno Señor, que tú estés con nosotros y la guianza de tu Santísimo Espíritu sea en nuestra mente, en nuestro ser, para poder hojear ese libro sagrado y para poder entender el mensaje, este tema que hoy vamos a tratar dentro de tu palabra. Señor, en tus manos poderosas nos abandonamos, esperando que llenes también el corazón de todos aquellos que han de escuchar este mensaje, que nos van a poder observar, que van a poder oír, que van a poder entender. Te pedimos que tú abras el entendimiento, el corazón, para que sea de edificación y de salvación para las almas. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, amados televidentes, como ya lo dijimos anteriormente, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, tanto para la Iglesia de Dios, también para ustedes. Vamos a iniciar entonces con este tema que le hemos titulado Características de la Iglesia Verdadera. Hermano pastor, sabemos que en este tiempo en que vivimos hay muchas iglesias y también muchos Cristos, pero ¿cómo podemos, hermano, identificar cuál es el verdadero pueblo, cuál es la verdadera iglesia en este tiempo en que vivimos? Bueno, hay una sola razón. Podemos nosotros empezar viendo lo que es la cronología. Y cuando hablamos de cronología, en la palabra griega, cronos es tiempo y logia pues es el tratado, ¿verdad? Lo que trata el tiempo, cronología. Y ella va a ser la que nos va a dar una pista para poder identificar prácticamente a la iglesia, porque todas las iglesias que han sido instituidas tienen un tiempo de fundación, tienen un fundador y tienen un lugar a donde han sido instituidas. De igual manera, la Iglesia de Dios tiene un tiempo, un principio, tiene un fundador y tiene un lugar donde fue instituida. Entonces, en cualquier vía literaria que nosotros podamos leer, cualquier información literaria, sea una enciclopedia, sea un diccionario de la lengua española o cualquier libro que nosotros podamos tener en nuestras manos de información histórico, podemos nosotros ver como por ejemplo los 3 tomos de Josefo, ¿verdad? Ahí está la cronología bastante enmarcada, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros que según los cronologistas, Jesús nació el año 4, antes de la época cristiana. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos medido el tiempo cronológicamente que de Adán a Jesucristo eran 4000 años. Amén. Entonces Jesucristo es el punto determinante de la historia o del tiempo, ¿verdad? En esas vías literarias donde nosotros podemos leer, podemos ver que antes del nacimiento de Cristo está escrito 400 años antes de Cristo. Por ejemplo, la predicación del profeta Isaías, ¿verdad? Dice que Isaías predicó 700 años antes del Señor Jesús. Pero cuando leemos un poco más allá, después de Cristo, ya aparece DC, 100 años, 300 años después de Cristo. Por ejemplo, la revelación apocalíptica dice el año 96 después de Cristo.
¿verdad? Entonces, Cristo es la base principal de donde comienza otra vez el tiempo histórico. Prácticamente ahorita en el calendario gregoriano, el calendario que nos rige, tenemos hasta aquí 2012, ¿verdad? ¿De dónde viene la contabilidad? Pues de Cristo, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos a empezar. Cuando el Señor Jesús, prácticamente Él tiene 30 años, cronológicamente estamos hablando del año 26. Amén. ¿Verdad? Pero no nos interesa tanto eso, solo estamos haciendo una alusión para poder entender. Muy bien. Allá en el capítulo 2, verso 1 de Lucas, que vamos a ver y lo vamos a leer para poder entrar en detalle. No sé si lo puede leer usted. Dice en el capítulo 2 de Lucas, en su versículo 1: aconteció que en aquellos días que se promulgó el edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Muy bien. Estamos viendo ahí que en esos días dice que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? De Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Esa es la pregunta. Emperador romano, ¿verdad? Era un emperador romano que gobernó del año 27 antes de Cristo hasta el 14. Amén. Hasta el año 14 después de Cristo. Muy bien. Entonces, Jesús nace bajo el imperio de Augusto César. Estamos viendo la época antigua de Roma. Prácticamente en ese tiempo era la Roma pagana, ¿verdad? Porque cuando fueron gobernados por los emperadores, ese título tenía Roma, la Roma pagana, ¿verdad? No era la Roma papal como la que conocemos hoy, ¿verdad? Sino que era la Roma imperial en esa época. Y entonces, si nosotros seguimos viendo el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice que también José y María vinieron a Belén porque ellos eran de la casa de David y eran de esa familia, y vinieron a empadronarse. Pero resulta de que en esos días María dice que estaba encinta y se le llegaron los días de su alumbramiento. Amén. ¿Verdad? Entonces, como se le llegaron los días de su alumbramiento, vemos que José anda preocupado, ¿verdad? Por buscar un hotel, por buscar un lugar a donde la mujer pudiera tener a su hijo. Pero nos cuenta la historia ahí que no se encontró por causa del empadronamiento. Las multitudes de las gentes estaban amotinadas en ese tiempo. Dice que los mesones, los hoteles estaban llenos, y para Jesús pues no hubo un lugar. Y ahí nació Jesús, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿por qué estamos tan interesados en eso? Ahora vamos a ver el capítulo 1, siempre de Lucas. Lucas en su capítulo 1, vamos a ver la información que encontramos ahí para que todo esto tenga una luz, una pista que seguir y hablemos verdad. Así es. Sí, acá vemos una información muy importante, hermano Carlitos, donde dice el verso 26 del capítulo 1 de Lucas: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí estamos viendo algo muy importante. Y el ángel está dando un número. Está hablando de un mes número 6. ¿Y qué mes será ese número 6? Pues correspondiente a nuestro tiempo le toca a septiembre, ¿verdad? Porque Abril o Abib o Nisan, según el capítulo 12, verso 1 de Éxodo,
que es el primer mes del año hebreo. A septiembre son 6 meses. Entonces era en el mes de septiembre prácticamente que llega el ángel donde María. Y María concibe, ¿verdad? Prácticamente. Y es cuando Jesús es concebido. Pero de septiembre hacia adelante podemos nosotros contar 12 meses. Y a partir de septiembre hacia adelante, contando 12 meses, nos cae a octubre el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando el Señor Jesús nace, era en octubre. El edicto de Augusto César en Jerusalén, para que todo el mundo se empadronase, fue hecho en octubre, según la correlación del tiempo, ¿verdad? Eso es algo que nos está ayudando ahí para enfatizar mejor y dejar en claras las cosas. Sacándole los 9 meses de Sacándole Jesús los 9 meses de Jesús. vientre. Así es. Muy bien. Entonces, luego le preguntamos a Lucas otra vez, en su capítulo 3, verso 20 al 21. Porque estamos viendo las características de la iglesia, ¿verdad? Dice en el capítulo 3 de Lucas, en su versículo 21, 20 al 21. sobre todas ellas añadió además estas, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Al 21. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El que sigue. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se crecía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquisedec. Muy bien, eso nos interesa. Eso nos interesa. Lucas está diciendo que Jesús era como de 30 años. Cuando comenzó, dice, su ministerio. ¿Qué ministerio comenzó Jesús? Bueno, el capítulo 10 del libro de Mateo, el cual podemos verlo también del verso 1 en adelante. Él nos da la información ahí. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo y sobrenombre Tadeo; Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Muy bien. Podemos ver nosotros claramente a partir de estos versos tan maravillosos que el Señor fundó su iglesia con 12 discípulos, precisamente y lógicamente en Jerusalén, porque Jerusalén era la sede. Amén. Según Hechos capítulo 1 verso 8, ¿verdad? Donde el Señor les dice: ustedes no se vayan de Jerusalén, sino que hasta que sean investidos del Espíritu, y cuando sean investidos van a recibir ese poder, esa fuerza, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos registrar nosotros y con seguridad podemos decir de que a los 30 años el Señor Jesús fundó la iglesia de Dios, y la fundó en el mes de octubre, porque está diciendo Lucas categóricamente que él tenía 30 años y Jesús cumplía años. No se lo celebraban tampoco, que quede bien en claro eso, en octubre. Entonces, si él tenía 30 años, era el mes de octubre cuando él fundó su iglesia. Entonces la iglesia se inicia en Jerusalén. En Jerusalén. Y de ahí es que sale hacia las naciones. Así es, y la fundó el Señor Jesucristo, porque Él es su fundador, y la fundó con 12 discípulos. Nunca
podemos nosotros hallar en una base histórica o literaria, como en la enciclopedia de las mejores que hay, por ejemplo la Encarta, ¿verdad? O por vía internet podemos nosotros rastrear eso, y no vamos a encontrar otro fundador de la Iglesia de Dios sino al Señor Jesucristo. Y basados en las Sagradas Escrituras y en la cronología, como ya venimos rastreando, fue el año 30 y fue en un mes de octubre, ¿verdad?, cuando el Señor fundó su iglesia, y la fundó en Jerusalén, y la fundó con 12 discípulos en el año 30 de su época, según la cronología, el año 26. Sí, hermano, vemos entonces que Jesús inicia con sus 12 apóstoles, pero también después vemos también que también busca otros seguidores, ya que su trabajo comienza en Jerusalén. Así es, Lucas capítulo 10, verso 1 en adelante. Vemos que después de esto dice, consigue a otros 70, que también los instruyó y los mandó también de 2 en 2 a predicar a la casa de Israel. Entonces esa es una de las características de la iglesia, que nace en Jerusalén. Nace en Jerusalén. Y la funda Jesucristo. La funda Jesucristo, y la funda en el año 30, según la cronología del tiempo, en el año 26. Entonces la iglesia primeramente es una iglesia que es judía. Es judía, es israelita. De ahí nace, del corazón de Israel. Bien, amado hermano, otra de las características de la iglesia verdadera, ¿cuál podría ser? Hay muchas que mencionar, pero yo creo que el tiempo no nos alcanzaría, ¿verdad? En primer lugar, podemos ver nosotros una de las características más sobresalientes de la iglesia es el Espíritu Santo, que es la fortaleza, que es la fuerza, que es la esencia de la iglesia, el cual el Espíritu Santo es su guía, es su consolador, es la fortaleza de la iglesia, ¿verdad? Y que al tener el Espíritu Santo, bueno, el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, verso 1, decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces una garantía, ¿verdad? Como le dijo también a los efesios, que eran las arras, la garantía, ¿verdad?, de la salvación, tener el Espíritu Santo. O sea que la iglesia posee el Espíritu de Dios y es guiada por el Espíritu de Dios. Exactamente. A través también de guardar los mandamientos de Dios. Así es. Hermano, y también podría ser una de las características de la iglesia, es que una iglesia que tenga amor al prójimo. Bueno, eso por lógica tiene que tenerlo, porque Jesucristo es la base del amor, o prácticamente Él es el amor. Y como podemos ver nosotros, allá el desafío que le hacen los fariseos y los saduceos a Jesús, ¿verdad? En el capítulo 22, verso 34 en adelante de Mateo. Viendo que había dejado callado, dice, a los fariseos, se acercaron a él los saduceos y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y el Señor les menciona 2 y les dice, el mandamiento grande en la ley es amen a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Pero también le dice, hay otro, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero esto a veces se ha malinterpretado y se ha mal dicho, y se piensa que es la ley de Dios, y se dice, bueno, el Señor redució los mandamientos, dice, cuando hablamos de los 10 mandamientos, ¿verdad?, los redució, dice, a 2, y triste lamentablemente no se está tratando de la ley de las tablas, sino que se está tratando de la ley del libro. Esto lo podemos nosotros hallar escrito en el capítulo 6, verso 4 de Deuteronomios, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, dice, uno es, y lo amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. O sea que este personaje, que es un fariseo, es un doctor de la ley, en este tiempo fuera como un licenciado. Exactamente. Que sabe de muchas leyes. Así es. Entonces toda la ley de Moisés se encerraba en amor a Dios y amor al prójimo. Así es, porque esa es la respuesta que da el Señor Jesús. Y de esto le dije, en la palabra griega dice cuelga o pende toda la ley y lo que dijeron los profetas.
Y esos mandamientos también ya estaban escritos en la ley de Moisés. Así es. Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo. Ahí está el otro. Entonces, también una de las características de la iglesia es también que tenga amor a Dios y también amor al prójimo. Exactamente, porque el Señor lo dejó en claro en el capítulo 6 de Mateo. Veámoslo. Mateo, en su capítulo 6, podemos ver ahí unas reglas que el mismo Señor Jesucristo instituye y se las da a conocer a sus discípulos. Es el capítulo 5, verso 38 en adelante. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, según la escritura de Levítico 19:18. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el Señor acá está dando ya este mandamiento en una regla, ¿verdad? En una institución, en un margen donde no se puede variar, donde no se puede salir. Entonces esa es una característica de la iglesia, que la iglesia practique el amor, ¿verdad? Y no importando qué clase de persona ni quién sea, porque esa es una institución de Jesús. El apóstol Pablo también hizo una alusión en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante, donde él es muy explícito y dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces una de las características de la iglesia, el amor. Allá en el capítulo 2, verso desde el 40 en adelante, podemos ver cómo la iglesia estaba unida, ¿verdad? Que la iglesia primitiva, cómo estaba unida diariamente. Dice que partían el pan y tenían todas las cosas en común y participaban en las oraciones y estaban todos los días en el templo, ¿verdad? Estaba esa comunidad solidaria, estaba esa comunidad unida en uno, ¿verdad? En Dios. Practicaban realmente el amor. Pero eso, a través de los tiempos, el mismo Señor Jesucristo dejó también una escritura que dice, me parece que está en Mateo, que por causa de la maldad, la fe y la caridad de muchos se resfriaría. Nosotros lo practicamos, pero a veces le hemos hecho favores a sin fin de personas, sin ver a quién, pero nos han pagado mal. Y de esa manera es que el corazón de muchos se resfría y dice, ya no hay que hacer amor, ¿verdad? Ya no hay que practicarlo, ya no hay que hacerle bien a nadie. Pero en sí, en los últimos versos del capítulo 12 de Romanos, podemos nosotros encontrar
donde dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Roma: no se cansen de hacer el bien, ¿verdad? Sino dice: vence el mal con el bien. Amén. Entonces ya vimos que las características de la iglesia verdadera es una iglesia que Jesús la fundó en el año 30 en Jerusalén, una iglesia que tenga amor. ¿Cuál otra característica puede tener? Como le decía el hermano Carlitos, tiene muchas características. Otra de las características, ¿verdad?, que hace poco hablamos de ese tema, es que respeta una ley de la alimentación, ¿verdad? Donde fuimos explícitos, yo creo, en ese tema de la ley de la alimentación, que lo tenemos ahí ya en un archivo, donde los televidentes o los que quieren entrar a nuestra página pues pueden verlo, ¿verdad? Y pueden darse cuenta. Es otra de las características, ¿verdad?, de que como pueblo de Dios nosotros no comemos cualquier cosa, ¿verdad? Somos bastante dietéticos y también somos bastante cuidadosos en lo que es la alimentación en cuanto a las carnes, respecto a la ley que está dentro de las Sagradas Escrituras. Hermano, yo quisiera que me hablara un poco. Una de las características de la iglesia de Dios es que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Yo quisiera que me hablara un poco también sobre los mandamientos que la iglesia observa. Entonces, es una de las grandes características que la iglesia de Dios tiene. Bueno, respecto a eso, muchas veces cuando las personas no entienden, ¿verdad?, o no conocen nada de la iglesia de Dios, nos tilda como mosaicos o personas que guardamos una ley anticuada que ya pasó y que estamos guardando ritos antiguos de los cuales el Señor Jesús vino a abolir. Pero es porque realmente no han platicado con nosotros o no se han entrado en nuestros estudios, ni tampoco quieren estudiar con nosotros. Y es esa la razón por la cual no han alcanzado a entender cuáles son nuestros fundamentos y nuestras reglas dentro de la Sagrada Escritura. Pero resulta de que nosotros guardamos los 10 mandamientos, no la ley de Moisés, ¿verdad? Y podemos ver allá en el Salmo 19, verso 7, lo que el salmista David está diciendo. Y luego dice que la ley de Jehová, dice, es perfecta, que alumbra, dice, los ojos. Pero cuando vemos la carta escrita a los Hebreos en el capítulo 7, verso 19, ahí está lo contrario. El escritor a los Hebreos dice: porque nada perfeccionó la ley. Entonces hacemos ahí una comparación y podemos ver de que el salmista no está hablando de la misma ley que habla el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Son dos leyes diferentes. Exactamente. Entonces son dos leyes diferentes. Y entonces vemos la pobreza de entendimiento que tienen las personas cuando nos tildan a nosotros como mosaicos, cuando guardamos el Sabbat o los 10 mandamientos, y nos tildan y nos citan Gálatas capítulo 3, verso 10, ¿verdad? Y dicen: a esos están malditos, los sabáticos están malditos porque guardan leyes mosaicas, ¿verdad? Y triste, lamentablemente, cuando nos tildan por el Sabbat no estaba escrito en la ley de Moisés o en el libro de la ley de Moisés, sino que estaba escrito en las tablas de piedra. Por ejemplo, el verso 10 del capítulo 3 de Gálatas está diciendo que están bajo maldición, dice, todos aquellos que dependen de las obras de la ley, escritas, dice, en un libro. El versículo 10 el versículo 10 del capítulo 3 de Gálatas. Amén. Ajá, entonces vemos de que la ley de Moisés estaba escrita en un libro, no en las tablas de piedra. Entonces, es una de las características de la iglesia de Dios, que guarda los mandamientos escritos por Dios en las tablas de piedra, en el monte de Sinaí. Entonces, y que puede enfatizar y tener en claro las dos leyes, porque muchas veces ley solamente tiene 3 letras, ¿verdad? Una vocal y 2 consonantes, y así se determina. Y cuando hablamos de la ley, pues sabemos que es de carácter jurídico, ¿verdad? Y que viene de una identidad, de
de una base suprema o de una autoridad, del cual es Dios, ¿verdad? Pero tenemos también que ver de qué se trata cada una de las leyes. Hermano, yo sé que hay muchas características de la Iglesia de Dios que podemos pasar tal vez mucho tiempo aquí hablando, pero yo quisiera que me hablara, por lo menos en el Apocalipsis habla de dos mujeres, una mujer que es virgen y una mujer que es prostituta. Entonces yo quiero que me haga una diferencia entre la mujer que es virgen, que es la verdadera iglesia, y la iglesia que es prostituta, que es una iglesia falsa. Entonces para poder identificar también la iglesia verdadera, tenemos que también identificar cuál es la iglesia que es prostituta. Entonces porque según lo que dice Apocalipsis 12:17, dice que el dragón, que es Satanás, persigue a la mujer, entonces que es la iglesia. Entonces yo quisiera que me explicara un poco sobre ese tema. Bueno, cuando hablamos de eso, en sí Satanás empezó a hacer la guerra y empezó a perseguir al Israel antiguo. Amén. ¿Verdad? La cual era la mujer de donde nacería el hijo de Dios, ¿verdad? Estamos viendo ahí de que según el capítulo 12 dice que esa mujer tenía 2 estrellas en su cabeza y que también tenía la luna, dice, bajo sus pies, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso, sabemos nosotros que el pueblo de Israel se constituyó o fue originado o nació de las 12 tribus de Israel. Amén. ¿Verdad? Y que la luna bajo sus pies pues es la palabra que nunca les faltó. Por ejemplo, el Salmo 119 verso 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Ellos no les faltó la palabra del Señor y siempre estuvieron guiados por Dios, siempre estuvieron esas características. Entonces, como vimos, venimos de ahí, ¿verdad? Rastreando eso de que la iglesia es judía. De ahí nació la iglesia, de ahí nació por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo funda su iglesia, no la fundó sin antes ser bautizado. También lo vimos ahí en el capítulo 3 verso 20 en adelante. Amén. Entonces, al ser bautizado, el Señor estaba diciendo de que Él iba a hacer también un nuevo pacto. Según el capítulo 26 verso 27 al 28 de Mateo, cuando parte el pan y dice: este es mi cuerpo, que por mucho va a ser partido. Y cuando llena también el cáliz del jugo de la vid: este es mi sangre, que por mucho va a ser derramada, y va a ser para remisión, dice, de los pecados. Entonces vemos que la iglesia nace prácticamente del costado de Jesús, ¿verdad? Porque ahí fue donde, cuando le puyó el soldado romano con la lanza, dice que salió sangre y agua. Por medio de ese acto fue exactamente, que la iglesia como su iglesia fue lavada. Y de ahí sale todos los que son rociados con la sangre del Señor Jesús, son parte de su iglesia y salen del costado de Jesús como su iglesia amada. Como por ejemplo cuando el Señor hace al primer hombre, ¿verdad? Nos narra la palabra del Señor que también de la costilla sacó una mujer y la formó y se la entregó al hombre. Entonces ahí nace la esposa del Señor Jesús, la cual es su santa iglesia, trayendo esa coherencia desde el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces vemos de que la iglesia posee una virginidad, y esa virginidad la podemos ver nosotros en una base simbólica, ¿verdad? Cuando no es prostituida en su mente por otras clases de doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, los 144,000, ellos pasan del judaísmo hacia el cristianismo sin interrupción alguna, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos narra y nos dice que estos, dice, eran vírgenes. No en el aspecto biológico, porque si vemos al apóstol Pedro, uno de los cabecillas tenía mujer. Entonces, amado hermano, cuando aquí en Apocalipsis 12 habla de la mujer y el dragón, es una guerra que hay entre prácticamente en el pueblo judío con Satanás. Exactamente. Y entonces la guerra después se convierte entre la iglesia y Satanás. Así es. Aquí en Apocalipsis 12:17 me llama mucho la atención este texto que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Entonces vemos también que la iglesia verdadera es una iglesia que está siendo perseguida por Satanás. Así es. Hay un conflicto entre la iglesia y Satanás. Pero solamente entre la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Con los demás Satanás no tiene problemas, porque Él los tiene así. Y cuando también hablamos, amado hermano, de la iglesia también que es ramera, porque también para identificar un poco la iglesia tenemos que también ver cómo es que hay una iglesia también que es prostituta, que también tiene falsas enseñanzas y que también esa es una iglesia que también ha engañado al mundo entero. No sé si nos puede hablar un poco sobre ese tema. Bueno, cuando hablamos de esto es un poco bastante duro hablar de esto, mayormente en la vía televisiva, ¿verdad? Porque pueden haber personas de que se pueden ofender, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco sobre esto con un poco de ética, ¿verdad? Para que la gente pues que nos está viendo también puedan entender un poco. Solamente en el principio ya vimos el fundamento de la iglesia de Dios, que fue el año 30. Amén. Y de allí para allá, en ninguna vía literaria, ni en otros códigos, por ejemplo antiguos por los escritores del antiguo tiempo, no encontramos otra iglesia. La única que encontramos después de la iglesia de Dios es la iglesia católica. Amén. Esa es la otra que nace después del fundamento o del nacimiento de la iglesia de Dios. Aunque muchos católicos, sean arzobispos o sean catequistas, afirman de que la iglesia primitiva o que la iglesia que fundó Jesucristo fue la iglesia católica, pero si la vemos a la luz de la historia nos saca de la línea histórica, y si lo vemos a la luz de la palabra del Señor tampoco concuerda, ¿verdad? Y eso podemos nosotros hablarlo en una mesa redonda con cualquier hermano católico, en el conocimiento que ellos tengan según la historia o en base a la Sagrada Escritura. Nosotros estamos abiertos para eso, ¿verdad? Para poder platicar, porque lo que queremos es que la verdad salga a la luz, ¿verdad? La iglesia católica está dividida en 3 ramales, y la primera que fue fundada se tituló veterocatólica. La segunda es la ortodoxa, la iglesia oriental, que está compuesta por judíos también, musulmanes. Y la otra que rige, que conocemos popularmente, la iglesia católica, apostólica y romana. Conocemos nosotros de que la iglesia de Dios no era romana, ¿verdad? Sino que fue fundada en Jerusalén y fue fundada por Jesucristo. Hermano, así como vemos también que la iglesia de Dios, también en la palabra de Dios, vemos también en las cartas que Pablo mandaba hacia las iglesias de Corintio, de Éfeso, de Gálatas, también vemos que en la Biblia solo existe iglesia de Dios. Sí, en todos los encabezados de las cartas, como por ejemplo en Romanos, en Corintios, ¿verdad? Las cartas, estamos viendo las epístolas de San Pablo, ¿verdad? Y lo que es los Galos, lo que es Éfeso, lo que es Filipos, lo que es Colosas, y lo que es los Tesalónicas. En todos los encabezados que vemos ahí encontramos con el saludo de paz a vosotros, y encontramos también que el saludo es especialmente a la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué encontramos esa escritura? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1 verso 1 en adelante, 2 Corintios capítulo 1 verso 1 en adelante, ¿verdad? Podemos ver nosotros. Aquí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermano, que en ningún registro de la palabra de Dios se menciona de que
que la iglesia haya nacido en Roma, No, de ninguna manera. o que los apóstoles hayan sido católicos, o que la misma Biblia mencione que la iglesia fue iniciada por los papas en Roma. No, de ninguna manera, porque ya vimos la historia ahí de que al nacimiento de Jesús era Augusto César el que gobernaba, y Augusto César gobernó del año 27 antes de Cristo para el 14, y del 14 para el año 37 gobernó Tiberio César, otro de los Césares, y del 37 para el 41 gobernó otro emperador llamado Calígula, ¿verdad? Entonces vemos de que estamos hasta ahí a la época del año 41, ¿verdad? Cuando la iglesia de Dios ya había sido perseguida y en parte destruida, y era el tiempo de los emperadores. Los papas todavía no estaban. Entonces en Roma no había todavía papas, sino que hasta después seguían siendo gobernados por medio de los emperadores. Sí, por ejemplo, tenemos el año 521. El año 521, ¿quién era el que gobernaba? Era Constantino el Grande, un emperador romano. Ahí es donde se inicia el catolicismo. Exactamente, no estaba todavía el papado, ¿verdad? Entonces se desmiente eso porque no da la historia ni tampoco la Sagrada Escritura, cuando los hermanos católicos dicen que Pedro es el primer papa. Para que Pedro fuera el primer papa, Pedro tendría que tener aproximadamente unos 400 y fracción de años de edad, cosa que no, la lógica no lo permite. Yo he visto que hay un espacio entre Pedro y el primer papa, donde hay un espacio como de 400 y algo de años, donde se ponen ahí ciertos personajes que se encuentran en la Biblia, que son personajes que fueron hermanos de la iglesia, que los agarran como un nombre como poniéndolos como papas, pero no hay, en la historia no hay registro de que ellos hayan sido papas. Ese nada más es un despiste. Entonces entonces es ahí donde la otra iglesia también surge, que con aquella gran autoridad y poder en todo el mundo. Exactamente. Si nosotros vemos a la luz de la verdad, los emperadores eran los que gobernaban en el mundo entero, ¿verdad? Roma tuvo, el imperio romano prácticamente tuvo un tiempo de 1000 años de imperio, o sea, de gobierno, igual a los 1000 años que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra. Y Roma gobernó al mundo entero, ¿verdad? Porque esas fueron las características del primer reino, ¿verdad? El primer reino gobernado por Nabucodonosor, la primera bestia, ¿verdad? Cuando vemos ahí de que Daniel le dice: aquella cabeza de oro de la estatua eres tú, porque no hay gobierno, no hay provincia, no hay reino que no esté debajo de tu autoridad. Entonces el reino de Nabucodonosor fue mundial, el reino de los medos y los persas fue mundial, el reino de los griegos fue mundial, y el reino de Roma fue mundial en su totalidad. Entonces, cuando la iglesia surgió, el imperio romano persiguió a la iglesia también. Exactamente, por medio de los fariseos. Al principio fue perseguida por medio de los judíos, que eran contrarios al cristianismo. Exactamente, cuando el pueblo de Israel era el Israel de Dios, ¿verdad? Ellos fueron marginados por ese imperio también. Pero después vemos también en el tiempo de Nerón que también él mata a muchos cristianos. Sí, Nerón empieza a gobernar del 41 para aproximadamente como al 64 por ahí, porque en la época de Nerón fue cuando fue el apóstol Pablo muerto. Entonces, cuando Nerón le echa fuego a Roma y le echa la culpa a los cristianos. Exactamente. Entonces, ahí vemos que la iglesia viene siendo una iglesia judía y gentil, o sea, una mezcla hay gentiles y hay judíos también. De judíos y griegos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, dice él: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es la potencia que salva, dice, a los judíos, primeramente, y también dice a los griegos. O sea que es una iglesia mestiza. Ya cuando el apóstol Pablo toma su ministerio, entonces empiezan los gentiles a percibir la salvación de Dios. Y hay una mezcla ahí de judíos y gentiles o griegos. Así se componía la iglesia en esa época. Entonces, la iglesia verdadera es una iglesia que va a tener persecución siempre por los gobiernos.
la ha tenido y no ha tenido aceptación de parte del gobierno civil o del mundo, ¿verdad? O sea que ahorita vemos nosotros que la Iglesia de Dios está marginada, está por allá a un lado, y lo que resalta es el poder dominical o el poder religioso, ¿verdad? Prácticamente tenemos ahí a la Iglesia Católica como la mamá de todas las iglesias, ¿verdad? De ahí depende, de ahí salen todas las doctrinas, de ahí salen todas las enseñanzas, las costumbres y las fórmulas, ¿verdad? Los pastores únicamente lo que hacen es burlarse aún de la Iglesia Católica, no sabiendo de que ella es la mamá de ellos mismos. Entonces, esa es una de las características de la Iglesia de Dios, que es una iglesia que es perseguida y que Satanás usa al Imperio Romano para perseguirla. Sí, en su época. Y entonces cuando en este tiempo en que estamos, vemos también que la iglesia en este tiempo es como, no es muy aceptada por el mundo. Así porque es. la doctrina es una doctrina diferente a las otras enseñanzas. La doctrina es apegada a la palabra del Señor, y es por eso de que no tenemos aceptación. Solo tratamos nosotros de sacar a la luz la verdad. Y es por eso de que los demás hermanos del sistema religioso dominical tal vez nos dicen adiós, pero es un adiós no de fondo, de corazón, sino simplemente es un adiós social, ¿verdad? Porque para ellos no somos prácticamente ni evangélicos. Los sabáticos dicen como ver alguna cosa que está fuera del sistema. Bien, hermano, yo digo que ya hemos explicado algunas de las características de la iglesia. No sé si usted quiere agregar alguna otra característica. Sí, como le decía hermano Carlitos, son muchas las características que hay de la Iglesia de Dios, que yo creo que nos pasaríamos acá mucho tiempo hablando de eso, ¿verdad? Pero yo creo que sería en otra oportunidad que seguiremos hablando de esto, de este tema. Por hoy pues yo creo que dejamos ahí, respetando lo que también dice el proverbista, que cuando se encuentra miel dice que hay que comer poco, ¿verdad? Para saborearla bien, ¿verdad? Así es de que dejamos con esa inquietud a nuestros amados televidentes y a todos aquellos que por medio de la página puedan vernos, y estamos abiertos ahí para poder tener una plática pasiva y amigable de cualquier forma, y de esa manera compartir los conocimientos que el Señor nos ha regalado y las experiencias, y así también ser recíprocos. Si usted tiene conocimientos, pues los comparte con nosotros, y le agradecemos y le aceptamos también lo que sea lógico. Así es de que los dejamos, que sigan gozando de la paz de Dios. Sí, amados televidentes, hemos hablado mucho de este tema, y tal vez algunas cosas tal vez no son entendidas, no se han llegado a entender, esperando que usted pueda ser curioso, pueda investigar, porque nuestro deber como cristianos es dar a conocer la palabra de Dios, sea que tal vez afecte a las personas emocionalmente, pero yo sé que la verdad tiene que ser declarada a todo el viento, porque este es nuestro deber como cristianos. Así porque a nosotros, ya que hemos entendido las cosas de Dios, tenemos que dar a conocerlas a ustedes, sea que la gente o ustedes la acepten o no la acepten, es nuestro deber darla a conocer. Así es. Esperando que también el próximo sábado también vamos a otro tema muy importante, y que a usted le ha gustado este tema, pues le invitamos que el próximo sábado también nos acompañe siempre con estos temas muy importantes para cada uno de ustedes, y para nosotros también son muy importantes. Así es. Entonces la paz de Dios mora en sus corazones. Paz.